Este es lunes 22 de abril y salió a las 18:20. Pero es de este formato, ¿no? Sí, no, o sea, no llegó como notificación al correo, pero Ya, pero ahí ya no sé, porque yo en Moodle me voy a avisos, enviar y eso tiene que funcionar. Si no funciona, wow, me deja inquieto porque eso siempre ha funcionado. Yo me voy aquí a la página de Moodle, y me voy a la sección avisos, ahí, y, y le digo el mensaje, enviar, y va a todos los estudiantes de la asignatura. Lunes 22 de abril, 18:20 horas. Esto va a todos los estudiantes de la asignatura, como todos los mensajes anteriores. Ya, ok. Ya no sé por qué no. ¿Mm? En todo caso, ya comentémoslo. Comentémoslo, porque entonces, ¿qué es lo que es? Es una tarea, ¿no es cierto?, que se había prometido que se una tarea asociada al certamen 1. Solo que en esta ocasión, y para este certamen, no para el 2, ¿no? Para este certamen, en vez de que sea el 20% lo que puede subir de la nota y bajar el 10%, pueden subir 2 puntos o pueden subir. A la otra semana, y sea un plazo. Entonces, si hacen el 100% de la tarea, ¿está bien, no es cierto? Pueden subir 2 puntos, no 20%, no 0,2 multiplicado por la nota. Un 1 multiplicado por un 0,2 y elevado por 1,2, sube todo. Mientras que un 6 multiplicado por 0,2 sube más. Va a ser 2 puntos parejo, parejo. No no premiar a los que tienen mejor nota y menos a los que tienen más nota. Parejo para todos, por esta ocasión pueden subir 2 puntos o bajar uno. El que no hace la tarea pierde un punto de su nota de pista. El que hace un 75% de la tarea no sube ni baja. Entre 0% y 75, lineal, entre perder un punto y no perder nada. Y después, si hace todo el 75 hasta el 100, pueden llegar hasta 2 puntos y no. ¿Sí? Entonces, una muy buena oportunidad. Me parece que 9 ejercicios, bastante de análisis dimensional, que es la parte más débil, y tienen que tener para todos. ¿Sí? Pero ahí ya todo se quiere la fórmula, como la rueda. Vale. Eh, sí. Ya. Entonces, dicho eso, como los mensajes, volvamos a nuestro tema de hoy. ¿No es cierto? Estábamos conversando la vez anterior sobre, aparte de las operaciones de suma, de los vectores, tenemos otras operaciones como el producto punto y el producto plus. Entonces, el producto punto es una operación inventada, ¿cierto?, para combinar las componentes de un vector con el escalar del vector y para reducir la cantidad de vectores. Así que se nota de esa manera como A punto B. Y lo que uno hace, ¿no es cierto?, es tomar estos componentes del vector, que son números, ¿no?, y mezclarlos. A su x se multiplica con b sub x, que es un número multiplicado por otro número, y a su y se multiplica por b sub y se suma. Esa es la definición. Así que el a punto b, por definición, es la combinación que viene a la derecha. A sub x por b sub x más a sub y por b sub y. Así. Eso genera un número, ¿no es cierto? Uno partió de dos flechas, le calculó sus componentes escalares y las multiplicó de esta manera y las sumó. Eso le da un número.
Para ser más claro, ahí están los dos vectores, ¿no es cierto? Y estoy indicando con el punto que hay una operación de multiplicación. Entonces la componente A sub X se multiplica por la componente B sub X del otro vector y la componente A sub Y por el B sub Y y eso se suma. Fíjense que aquí no hay ningún unitario. No hay ningún unitario. Uno tiene ¿qué componente acompaña a unitario a su vez? ¿Qué componente acompaña a X unitario en el segundo vector B sub X? Y esos dos números los multiplican. Lo mismo hace con la componente A sub Y. Eso entrega un número. Esta definición es una definición interesante porque tiene varias propiedades interesantes. En 3D, en tres dimensiones, uno generaliza la definición para incluir la componente Z de los dos vectores. Incluso puede extenderse esta definición a 4 dimensiones, 5 dimensiones, a n dimensiones. De hecho, el producto punto es una cantidad muy interesante en estadística, donde uno tiene varios ejes, pues, el eje de la salud, el eje de la economía, el eje de la riqueza del país, el eje puede tener múltiples ejes, ¿ya? El eje de la pobreza, el eje del COVID, múltiples dimensiones. Y entonces es una cantidad interesante porque se puede generalizar. Se llama Producto Interior también. Entonces, claro, ahí lo mismo, ¿no es cierto? A sub X por B sub X, A sub Y por B sub Y, A sub Z por B sub Z, y todo eso se suma para dar un número. Entonces uno dice que mezcla dos vectores para producir una cantidad escalar, es decir, un número. Y los ejemplos que poníamos eran por esto, ese vector A con esas componentes 2, 3 y 4, y este vector B con componentes menos 2, menos 3, menos 4, dando, al multiplicarlo, ¿no es cierto?, las componentes, el 2 por el menos 2, el 3 por el menos 3, y el 4 por el menos 4, da un número como 29, me parece, menos 29. Después, si considero un ejemplo distinto, que en realidad define el eje que también signa las componentes del vector B. Pero entonces da el mismo número con otro signo. Y si tomo un tercer ejemplo, elegido así un poco con los dedos, y uno hace la operación de 2 por menos 2 es menos 4, 0 por 3 es 0 y 1 por 4 es 4, y entonces uno tiene menos 4, 0 y 4, y lo suma y da 0. Todo eso para mostrar que el número que resulta puede ser positivo, negativo o nulo. Es un número real. No tiene por qué ser positivo. Puede ser negativo y no tiene por qué no ser cero. Puede ser cero también. Ahí tenemos un ejemplo distinto. Fíjense, el vector, este es el vector X unitario. Porque tiene componente 1, 0, 0. Y si yo multiplico el vector X unitario por el vector B, como esto multiplicado por eso da 0, como esto multiplicado por eso da 0, lo único que voy a hacer es recuperar la componente X del vector B. Entonces, cuando yo multiplico B por ese vector X unitario, voy a obtener 2. ¿Sí? La componente. Ahí está. Entonces uno puede hacer unos poquitos ejercicios para ver qué ocurre. Con la notación de arriba, ¿no es cierto? Tenemos esa notación, la notación por componente con un vector X para ordenar la energía de la ordenada. Por ejemplo, la primera cantidad que le llamé A, que sería el producto de X por Y unitario. El vector X unitario ya sabemos que es 1,0,0. ¿Sí? Y lo estamos multiplicando por el vector Y unitario, que es 0,1,0. Y entonces 1 por 0, ¿no es cierto? Este por este, más esta componente por esa otra, que es 0 por 1, más la tercera componente por la tercera componente, que es 0 sin 0, eso da 0. 0. El siguiente, el que llamé B, el resultado que llamé B, es X unitario multiplicado por X unitario. O sea, 1,0,0 multiplicado por 1,0,0. La componente X por la componente X por 1, más la componente Y por la componente Y, 0 por 0, más la componente Z por la componente Z, 0 por 0. Total, ¿sí?
El tercer ejemplo, que llamamos C, bueno, C, pero hace unitario, punto, menos X unitario. ¿Qué dará esto? Menos X cuadrado unitario. Bueno, Es 1 por menos 1. Si el otro es 1, ¿qué dará esto? Menos 1. Claro, porque el X unitario es 1,0,0 y el menos X es menos 1,0,0. Todas las componentes se multiplicaron por menos 1. El vector X unitario. Así que eso dará 1 por menos 1 más 0 por 0 más 0 por 0, total. Y también podría haber dicho chanchamente que eso es menos X unitario punto X unitario, pero este ya vimos en el ejercicio superior que era 1, por lo tanto es un menos. Y después tenemos esto otro que llame D, esto que es el resultado de X menos Y unitario multiplicado por Z unitario. 0, ¿se ve, no? Rápidamente se dan cuenta que es 0. ¿Por qué es 0? que solamente un plan de cada uno. Claro. Y también por esto, ¿cierto? Porque esa operación va a multiplicar a esa y a esa. Entonces puede escribirlo como X unitario punto Z unitario menos Y unitario punto Z unitario. Y ya vimos acá lo que pasaba con X punto Y. Era 0. Entonces X punto Z va a ser similar, también va a dar 0. Así que tengo que eso va a dar 0 y eso también va a dar 0. Si hay dudas, ¿no es cierto? Lo que está acá, después podemos decir, este de arriba es 1,0,0 multiplicando a 0,0,1 y a eso le vamos a restar el 0,1,0 multiplicando al 0,0,1. Entonces, eso da 0, ya vamos más rápido, y esto también da 0. ¿Sí? Y si uno mira desde otro punto de vista, X menos Y unitario es tomar paréntesis, ¿cierto? El 1,0,0 y restarlo con el 0,1,0. Y el resultado de eso multiplicarlo por 0 unitario. Pues sacamos esa parte. La resta de dos vectores es restar sus componentes. Así que a 1 le resto 0, a 0 le resto 1 y a 0 le resto 0. Y el resultado de eso lo multiplico después por 0 unitario, pero primero hagamos la resta. Entonces, 1 menos 0 es 1, 0 menos 1 es menos 1, 0 menos 0 y 0 menos 0 es 0, ¿no es cierto? Ahí está el resultado de la resta, y eso tengo que multiplicarlo por 0,0,1, y claramente 1 por 0 va a dar 1 por 0, menos 1 por 0 va a dar 0, y 0 por 0, 0 por 1. 0 por 1 va a dar 0 de un y todo va a dar 0. Distintas formas de ver. Acá ya podríamos ir más rápido con el que llamamos E. Qué rápidos. ¿Pero no? Pero igual, por si acaso alguien no está entendiendo aún, entonces que llamamos E, ¿no es cierto? Es X unitario más Y unitario más Z unitario multiplicado por X unitario. Podemos aplicar eso. X.X, que sabemos que da 1, porque lo vimos antes, ¿no es cierto? Más Y unitario punto X, eso claramente va a ser 0, porque hemos visto. Y el Z.X, ¿qué va a ser 0? ¿Sí? Así que esto va a dar 1. Y el tercero es una combinación de más multiplicaciones. Podemos hacer la suma de los tres vectores y escribirlo de esta manera, pero aquí nos vamos a complicar si podemos hacer operar este con este, este con este, este con este, y luego sumarle este por este, este por este, este por este. No.
Entonces podemos pensar que el F es X unitario más Y unitario, punto. X unitario menos Y unitario menos Z unitario es lo mismo que. Entonces voy a primero S con S, con S, con S, y luego este con S, ese con S y ese con S. Esta es la manera de multiplicar, ¿no? Entonces tengo X punto X, después tengo X punto menos Y, que es lo mismo que menos X punto Y, y X punto menos Z, que es menos X punto Z. Estas son las operaciones de abajo. Las operaciones de arriba van a ser Y punto X, después vamos a tener Y punto menos Y, y vamos a tener Y punto menos Z. Así es que este va a dar 1, va a dar 0, va a dar 0, 0, esto va a dar menos 1, y eso va a dar 0. Y el 1 con el menos 1 se cancelaron y dio 0. Bueno, yo digo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el ejemplo aplicado a puros vectores unitarios. Entonces, ¿qué es lo que uno se está dando cuenta de esto? De que si uno multiplica un vector unitario por sí mismo, da 1. Pero si uno multiplica un vector unitario de los cartesianos, de los vectores cartesianos, por cualquier otro vector unitario de los cartesianos, eso va a dar 0. ¿Ya? Yo el unitario. Y ahí ya podemos hacer con esos que están ahí, hacer un ejercicio un poquito más complejo ni tanto, ¿no es cierto? Porque multiplicar a punto B. Veamos ahí con lo que está en la pizarra, que sería el A punto B. Ahí tenemos el vector A, dado por menos 3 según X, más 2 según Y, menos Z unitario, que es según 1 punto Z, y el vector B está dado por menos X unitario, más Y unitario, más Z unitario. Y entonces A punto B sería, digan ustedes, menos 3 por menos 1, ¿no? Digamos, menos 3 por menos 1, más 2 por 1, y más menos 1 por 1. ¿Ok? Así que menos por menos da más 3, 2 por 1 da 2, y menos 1 por menos 1 da menos 1, y eso son 5 menos 1, que es 4. El otro, lo que pasa es que hay un factor 2, pero primero hay que multiplicar de punto C. Entonces, si escribimos que el vector C es menos 2x unitario menos 2y unitario, entonces el producto de B punto C, voy a escribir aquí lo que es B por si acaso, para que lo recordemos, el menos x unitario más y unitario más c unitario. Entonces vamos a tener menos 1 por menos 2, vamos a tener 1 por menos 2, y vamos a tener 1 por 0, porque no está, es 0, 1. Así que eso me va a dar 2C más 2, menos 2, no, menos 1. 1 por 0 es 0. 0. Esto, 2 veces B, multiplicado por 2 veces C, multiplicado por D, esto entonces sería B multiplicado por 2 veces C.
Bueno, B es menos X más Y y Z, y eso lo multiplicamos por 2 veces menos 12 por X, menos 12 por Y. ¿Cuánto daba esto? Eso lo podemos multiplicar por el menos 2, va a dar menos 4. Ese por eso va a dar menos 4 también, y hay un 0 sobre el 0. Y ya se redujo todo porque aquí tengo un menos 1 según X, más un 1 según Y, más un 1 según Z. Y como tengo justo los tres componentes, me preocupo de que la componente X multiplica la componente X, de la componente Y multiplica la componente Y, y de la componente Z multiplica la componente Z. Así es que vamos a tener ahí un hermoso menos 1 por menos 4 que va a dar un más 4, un 1 por menos 4 que va a dar un menos 4, y un 1 por 0 que va a dar un 0, y va a dar finalmente un 0. Pero en realidad este resultado era de esperar, porque lo que uno tiene aquí es una propiedad que B por 2 veces C es lo mismo que 2 veces B punto C. Y como el B punto C habíamos visto antes que era 0, el resultado tenía que ser 0. Entonces ahí hay ciertas propiedades que no le hemos puesto énfasis, pero que son relativamente naturales. Entonces, ¿qué propiedades interesantes tenemos? Tenemos propiedades como esta. Ya las vamos a comentar. Tenemos propiedades del producto. Algunas propiedades. Por ejemplo, el resultado de multiplicar A punto B es el mismo que si multiplico B punto A. El producto es conmutativo. Conmutativo. También, y si un número lo multiplico por el resultado de A punto B, eso es lo mismo que si el número lo multiplico por A y el resultado de eso lo multiplico por un punto con B. ¿Bien? Y también es lo mismo que si el primer vector lo multiplico por el número de veces el segundo vector. ¿Ya? Como todos los resultados del mismo número, uno ya no se preocupa de los paréntesis, sino que simple y sencillamente dice que eso es lambda por A punto B. Y ustedes agruparán lambda con A o lambda con B, o hacen primero A punto B, después multiplican por lambda, y uno tiene, cuando uno tiene propiedad asociativa, la propiedad asociativa lo que le dice es que uno tiene libertad para agrupar las cosas. Eso es la propiedad. Entonces ahí tenemos una propiedad interesante, y aquí, bueno, hay más ejercicios, voy a saltar un poquitito, de ahí vuelvo, ¿ya? De ahí vuelvo. Este es el énfasis, ¿no es cierto? El producto punto es conmutativo. O sea, fíjense que aquí uno respeta el orden. Hasta la izquierda azul, esta a la derecha rojo. Azul a la izquierda, rojo a la derecha. Azul a la izquierda, rojo a la derecha. Azul a la izquierda, rojo a la derecha. Ese es el orden. ¿Ya? Y lo que pasa es que como estos son números reales, uno puede cambiar el orden. Números reales. Entonces, si uno le cambia el orden a los números reales, que están a la derecha, el orden, todo lo que está haciendo, dice, primero está el rojo, después está el azul. O sea que eso de arriba no es lo mismo de abajo. Es lo mismo. Es lo mismo porque 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. Entonces, si son cumulativos los números reales, entonces sigue que el producto punto es conmutativo. O sea, si yo anoto la definición de A punto B, y anoto la definición de B punto A, usando la definición original, me doy cuenta que son el mismo número porque esto es lo mismo que lo otro. Y eso es lo mismo que lo otro porque eso se puede escribir así, y esto que está aquí es lo de arriba. Entonces, si lo de arriba es igual a lo de aquí, tengo que seguir eso. ¿Ya? Entonces, es conmutativo. Y están estas otras propiedades que nombré acá. Pero esa no la voy a demostrar, voy a seguir. Una cosa que es muy importante del producto punto, voy a tratar de ir rápido en esta parte,
porque no quiero gastarme tanto tiempo en la demostración, quiero quedarme más con el resultado. Pero la idea, el número que uno obtiene no depende si el sistema de coordenadas que usa para describir los vectores está de esta manera o está rotado, ¿no? Está girado. Entonces, da lo mismo que si yo calculo un sistema de coordenadas que tenga esa orientación o un sistema de coordenadas que tenga otra orientación. En el primer caso, el vector azul tiene una componente X y una componente Y. Y déjenme saltarme al segundo caso un ratito. Y en el segundo caso, tiene una componente distinta, más grande. El otro más pequeño y este más chico, el otro más grande. Distinta. Es decir, el valor de los componentes depende de cómo hace el sistema de coordenadas. Pero, sin embargo, el producto punto, voy a volver atrás, el producto punto no depende de ese orden, de cómo esté el sistema de coordenadas. Ahí tenemos la componente X y la componente Y para el vector A en azul. Y por supuesto, por trigonometría, ¿no es cierto?, se relaciona con el ángulo y el tamaño del vector. La componente X es módulo de A por coseno. La componente de Y es módulo de A por seno. Y lo mismo con la componente B. B sub X va a ser, si lo relacionamos con el ángulo teta B, va a ser módulo de B por coseno de teta B. Teta B es el ángulo, ¿no es cierto?, que va de X a X, es el vector. Teta A es el ángulo que va de X a X, es el otro vector. Y ahí están las componentes, entonces uno dice, ya, ok, tengo las componentes, puedo usar la definición. Entonces, donde estaba el A sub X, reemplazo por la descripción trigonométrica. Donde estaba el A sub X, reemplazo por la descripción trigonométrica. Donde estaba el A sub Y, reemplazo por la descripción trigonométrica, y donde estaba el A sub Y, por la descripción trigonométrica. Y ahora veo que A, módulo de A y módulo de B, está aquí y está allá. Lo puedo sacar factor común. ¿Sí? Ahí está, lo puse en negrito, ¿no es cierto? Y lo saco factor común. Factor común significa que lo saco y tengo que poner esto ocupado con un paréntesis. Porque este número tiene que multiplicar exactamente la misma que multiplicar el segundo. Entonces, se indica con la asociación del paréntesis. Sin embargo, y espero que el profesor de cálculo lo haya demostrado, esta combinación, coseno de un ángulo por coseno del otro más seno del ángulo por seno del otro, es el coseno de la diferencia de los dos ángulos. Yo no sé si el profesor de cálculo demostró eso. Sí. ¿Lo hizo? Ya. Esto es el coseno de la diferencia de los ángulos. Hay dos propiedades ahí que son importantes, que yo no las enseñé cuando enseñamos trigonometría, pero que son importantes, que son el coseno de alfa más beta, que es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta, y el seno de alfa más beta, que es seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta, me parece. ¿Sí? ¿Sí? Esas propiedades, bueno, se las sabe de memoria, están grabadas aquí en el corazón. ¿Sí? Así como las definiciones trigonométricas son propiedades generales. Entonces, apareció el coseno de la diferencia de los ángulos y el módulo de A y el módulo de B. Ese es el resultado. Y fíjense que eso dice que el producto punto A punto B se puede calcular no solo con la fórmula original, que está ahí arriba. Significa que el mismo número lo podemos obtener si conozco el tamaño de A, conozco el tamaño de B y el ángulo de diferencia que hay entre el ángulo, entre el primer vector y el segundo. Puesto gráficamente, la diferencia de ángulo es esto. Esta es el ángulo que hay entre los vectores. Ups. Entonces, si conozco el tamaño de un vector, el tamaño y el ángulo que hay entre ellos, si θ A, el resto θ B, me queda una vectura angular que es como lo que estoy
destacando con rojo, ahora que no puedo rayar la pizarra porque el telón, pero es ese ángulo, el ángulo que hay entre los vectores. Entonces, por supuesto que el ángulo que hay entre los vectores no depende del sistema de coordenadas. Yo puedo cambiar los vectores y el angulito que está aquí, o que ganas de rayarlo. Agachémoslo porque yo ahí está. Ese es zeta A menos zeta B. ¿Se fijan? Entonces, yo cambio el sistema de coordenadas, pero ese ángulo no cambia. Así es que en el otro sistema de coordenadas va a tener que salir el mismo resultado. En el segundo sistema de coordenadas. Módulo de A por módulo de B por coseno del ángulo que hay entre los vectores. Ese es como un argumento a priori. Pero ¿cómo puede hacer el cálculo explícito? Entonces, déjenme ver si está aquí el cálculo explícito. Si rotamos el sistema de coordenadas, ahí tenemos nuevas coordenadas, la llamé, como son distintas, además, A', B', B' y B'. Prima es para indicar que es otro número. No son los mismos números que antes. Entonces, pero también, para el vector en rojo, puedo escribir B' como módulo de B por coseno de θ', B, y A sub X' como módulo de A por coseno de θ' A. Y lo mismo puedo hacer con las componentes B. Y aplicar la definición, solo que en la definición ahora hay que usar AX' por BX' más Y' por BY'. ¿Sí? Porque es el vector, el mismo vector A, el mismo vector B, pero visto desde un sistema de coordenadas que está girado. Entonces, al mirar un sistema de coordenadas que está girado, uno tiene unas componentes escalares distintas. Reemplazamos por lo que es AX', y lo que es BX', y lo que es Y', y lo que es BY', sacamos factor común, módulo de A por módulo de B, y nos vuelve a aparecer esta fórmula, que es el coseno de la diferencia de los dos ángulos, y por lo tanto queda el coseno de diferencia, pero uno mira, ahí está el coseno de la diferencia, y uno mira allá arriba, y mira allá abajo, y escribir θA menos θB, que es θ sub AB, o escribir θ' A sub AB, eso que θ' de la figura, θ' AB es lo mismo que θB. Así que ambos resultados son el mismo ángulo, y si son el mismo ángulo, hay un único valor, ¿no es cierto?, que es esta fórmula, independiente si el sistema de coordenadas está rotado o no está. Total, θ' es lo mismo A sub AB, la diferencia de, ¿no es cierto?, el ángulo que hay entre los vectores. Este resultado también vale en tres dimensiones. Es más difícil de probar en tres dimensiones, pero también se cumple. Y en tres dimensiones al final, ¿por qué se cumple? Porque imagínense que tengo dos vectores y los quiero multiplicar por un solo punto. Me voy a imaginar así como están. Siempre puedo pasar un plano que contenga los dos vectores, y en ese plano va todo lo que dije. ¿Sí? Así. ¿Ok? Entonces, el resultado del producto punto es un número cuyo valor no depende del sistema de coordenadas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es el motivo del cual es la pregunta? Z. No, si el Z está, en todo ejercicio anterior había Z. O sea, claro, uno hace la demostración en 2D porque es más fácil entenderla, ¿ya? Y porque siempre tú puedes elegir un plano que lo contenga, entonces ese es tu plano equilibrado, ¿ya? Para efecto de hacer la demostración. Incluso uno puede hacer una demostración más chora, ¿ya? Que es escoger el vector B esté contenido en el eje de las X y que el otro esté en el plano equilibrado. Y hace todo mucho más simple la demostración. Ahora, ¿por qué uno puede escoger? Porque es un número. Y ustedes cuando miren el número 2 cuentan dos veces, ¿no? Y si se giran, ¿cuántos nos cuentan?
2. Y si ustedes están moviéndose, ¿cuánto se nos cuestan? Es un escalar. Depende del estado. Y un marciano mira con un super telescopio en mano y en su idioma dice 2. ¿Sí? A pesar de que su sistema de coordenadas sea el más raro posible. Entonces, esa es la gracia de los escalares. Las cantidades escalares son, en realidad, hay números reales que no tienen esa propiedad, pero los números de la física, cuyo valor no depende del sistema de coordenadas, son las cantidades escalares. La carga eléctrica es una cantidad escalar. El valor de la carga eléctrica no importa si el sistema está girado o no, o si está acelerado. Esa es una propiedad intrínseca. Ya, entonces, este resultado es independiente del sistema de coordenadas. De hecho, la carga eléctrica se puede definir como un producto punto entre bla, bla y bla. ¿Por qué? Porque es una cantidad escalar. En fin, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la definición en dos dimensiones, la definición clara, la propiedad que es conmutativa, esta otra propiedad que es la asociativa que vimos, ¿no es cierto? Y esto que es independiente del sistema de coordenadas. Y eso relativamente como que agota las posibilidades del más interesante, el producto punto. Sin embargo, aquí viene un ejemplo simpático de una posible aplicación del producto punto. Una aplicación que uno dice, ¿qué motor? ¿No? Es una aplicación matemática. Dados dos vectores, ¿no? De los cuales yo conozco su tamaño, imagínense que tengo un vector A, del cual yo sé cuánto es su tamaño. O sea, la magnitud de A es un dato. Por ejemplo, podría ser, ya no sé, ahí vamos a escribir. Y otro vector, lo voy a llamar B, del cual también yo puedo conocer su tamaño. Ahora, imagínense que yo les doy todas las componentes escalares del vector, como en el ejemplo. B es 5x más 3x. Entonces voy a poner aquí, el vector B es 5x unitario más 3x. Y el vector A también doy todos sus componentes. No es sencillo, ¿no es cierto? El vector A va a ser 13x unitario más 4x. ¿Estamos? ¿Puedo calcular el producto punto? Claro, si me digo todas las componentes, puedo calcular el producto punto. Así que puedo hacer A punto B, y eso es 5 por 3, más 13 por 4. Y eso da un número. ¿Cuánto da? 5 por 3, 15. ¿Es que me cuesta más? 4 por 3, 12, 1 por 4, 32, 62, y el total, 67. Ya, quiero que no nos hayamos equivocado. Conocemos el vector, conocemos el producto punto. ¿Podemos calcular la norma del vector B? Sí, ¿no es cierto? Raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y ese es un número. ¿Cuánto vale? 13,9. 14. Oye, 14. 14. 14 exacto, ¿no? No. ¿No? ¿No? Yo lo dejé para que fuera justo con el que había dado. 13,92. Hazlo con alto decimal. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esta cara 13,90. Ah, ya, bueno, ya. 13,90. Ya. Ya. Ok, ya. ¿Y la magnitud de A? 5 raíz cuadrada de 5. Ya. Sí, listo, tenemos la magnitud de A y la magnitud de B. Sin embargo, nosotros sabemos que el resultado del producto punto también es
la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que hay entre ellos. ¿Sí? El ángulo, lo puedo llamar teta sub AB al ángulo que hay entre ellos. ¿Sí? Entonces, si reemplazo aquí, voy a tener ahí 13.92 multiplicado por 5 multiplicando el coseno de teta sub AB. Y entonces, ese número tiene que ser lo mismo que 67. ¿Cierto? Así es que, tiene que cumplirse, ¿no es cierto? Que el cálculo que hacemos con AX de X más AI de Y, que nos dio 67, también de magnitud de A por magnitud de B, por coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Y eso era 13,92. ¿Y cuánto da 13,92 por 5? 69.6 por coseno de teta sub A. De manera que el coseno de teta sub AB tiene que ser 67 dividido por 69.6. ¿Sí? ¿Y eso qué número es? Es un número 0.9. 0.93 decimales. 96, ¿cuánto? 3. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuántas clases llevamos? Y todavía están con dos decimales. Que tenemos dos cifras. Pero este 67 de exacto. ¿O no? Este son infinitas cifras significativas. Así que el otro tenía D. Así que el resultado es D. Si no, estoy mal. Y ese es el coseno de teta sub AB. Y por lo tanto, teta sub AB tiene que ser el arco coseno. El arco cuyo coseno es 0.963. ¿Cuánto es eso? 15.710. No, es 0,263. La conclusión de grado. 15.7 grados. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Eso. ¿Te fijas? Si yo tengo información sobre el otro y tengo información sobre el otro, hago producto crítico, hago esta operación y puedo calcular el ángulo. Aplicaciones. Ahora puedo que esté. Hacen uso de eso. Porque calculan algo, y pasan por el quieto, y el sujeto va y el disparo. Y todo eso es metía un producto punto, un producto cruce, y suma de vectores y los vectores a poder hacer la actividad. Todas las animaciones usan vectores. En la máquina que calcula por debajo los modelos. Usan los vectores y usan quizás de manera más elaborada incluso. Así que si uno quiere aprender a diseñar cuerpos dimensionales y los dimensionales, tienen que pasar por internet. Me quedó una duda que no había contado antes. Dice 0,9 es igual coseno de AB, ¿cierto? El coseno después está al otro lado como al coseno. ¿Por qué? Porque la función inversa al coseno es el arco coseno. Entonces, le aplico la misma función a ambos lados. Si le aplico a ambos lados, tenemos el arco coseno del coseno de teta sub AB. Y como esta es la función inversa, lo que uno recupera es la función de teta sub AB.
Es una norma física, bueno, no, ya, ya. Trabajo de una aplicación física. Y ya bien. Espérense un poquitito, yo sé que escucha, tremendo problema matemático, vamos casi a la mitad del semestre y llegamos a física, pero bueno, ya vienen. Pero aplicaciones, vamos en física, el trabajo, ¿ah? En física. En física. Una cosa es la siguiente. Cuando uno tiene un objeto que se mueve bajo la acción de muchas fuerzas, hay algo que se llama la fuerza neta. ¿No? La fuerza neta, o sea, usted le aplica una fuerza por acá, siente la fuerza de roce con el suelo, siente la fuerza que le hace la tierra, que es el peso, aquí está el roce, y usted le está aplicando una fuerza F por allá. Todo eso, la suma de todas las fuerzas da un total, vectorial, que es la suma de los vectores, ¿ah? Da un total. Entonces, ese F sumado como vector, con el roce, sumado como vector, con la fuerza de peso. Incluso aquí la superficie hace una fuerza de contacto hacia arriba que se llama la normal. Sumado con la fuerza normal, todo eso da un total. Y ese total lo llama uno la fuerza neta. ¿Ya? Entonces uno puede calcular el trabajo de todas las fuerzas sobre el objeto. Y el trabajo de todas las fuerzas sobre el objeto va a ser el trabajo porque el objeto se va a mover un poquito, pues se va a desplazar. Su posición va a cambiar, se va a mover a una nueva posición. Y se va a trasladar un delta de posición, un delta R. ¿Ah? Pasa un poquito de tiempo y se traslada un delta R. Entonces, en ese poquito de tiempo, hay un trabajo que se calcula como el producto punto entre la fuerza neta y el desplazamiento. Entonces, por fuerza neta, y esto es desplazamiento o cambio de posición. Y el resultado de esto se llama Bronco. Ahora, ¿qué es lo que tiene interesante esto? Que hay un teorema de la física que dice que esto también es un medio de la masa del objeto por la rapidez final al cuadrado, la rapidez que tiene después que se desplazó, menos un medio de la masa por el objeto por la rapidez que tiene al comienzo. ¿Ah? Entonces, B aquí se refiere a la posición después de desplazarse y a la posición antes de desplazarse. ¿Ya? Y esto es cierto siempre. Entonces, cuando usted le hace trabajo a un objeto, usted le cambia su rapidez. Y hay un factor de proporcionalidad que es la masa. Esto que está aquí se llama energía cinética. Entonces, esto es la energía cinética final, si ustedes quieren. Y esa que la misma fórmula sería la energía cinética inicial. Y aquí tenemos el cambio de energía cinética. Entonces, el trabajo lo que hace es cambiar la energía cinética. ¿No? Usted hace un esfuerzo y gana un cambio de estado de movimiento. No es más fácil. Cuando el producto punto da cero, no cambia energía cinética. El producto punto, la fuerza neta y el desplazamiento es cero. Por ejemplo, la fuerza neta, supongamos que dé para arriba y el desplazamiento va perpendicular. Ahí el producto punto da cero, ya lo vamos a ver. La energía cinética no cambia. Pero cuando la fuerza neta va a favor del desplazamiento, el producto punto da positivo. Significa que la energía cinética final es más grande que la inicial. Pero cuando el producto punto da negativo, que es cuando la fuerza va para una dirección y el movimiento para otra, el desplazamiento va para allá y la fuerza neta apunta en sentido contrario,
el producto punto da negativo. Y si da negativo significa que ese caballero es más grande que otro. O sea, que la rapidez final es más chica que la inicial. Está disminuyendo esa rapidez. Está realmente frenando. Si el producto punto es negativo, está frenando. Si el producto punto es positivo, está aumentando. En ambos casos está acelerando, ¿ah? En ambos casos está acelerando, porque acelera disminuyendo la rapidez o acelera aumentando. Vamos a decir que no, está acelerando negativamente. El producto punto es positivo, negativo, nulo. ¿Ah? Aumenta la rapidez o la disminuye. Si la disminuye, está frenando. Y si no la disminuye, si la aumenta, está, quiere decir que está usado. Aumentar su rapidez. Está aumentando su rapidez. Puede desplazarse sin cambiar su rapidez. ¿Queda claro? Entonces, por ahí van las aplicaciones. Por ahí van las aplicaciones. Y la otra cosa que pasa es que como la fuerza neta es la suma de muchas fuerzas, tú puedes esa operación producto-punto hacerla actuar sobre la primera fuerza, sobre la segunda, sobre la tercera y la cuarta. Y puedes calcular el trabajo de esa fuerza o el trabajo del roce Como sucedido, ser como una propiedad subjetiva. distribuida. ¿Ah? Entonces separas así. El producto punto lo hace por cada una de ellas y cada una de ellas aporta con un trabajo. Entonces uno puede descubrir que la fuerza del roce siempre hace trabajo negativo. La fuerza del roce siempre contribuye a disminuir la energía cinética. En algunos casos la fuerza normal no hace trabajo. Sobre todo cuando la superficie, cuando uno no se le mueve el piso, cuando uno no se le mueve el piso, la fuerza normal, el contacto que hace el suelo no trabaja. Pero si a uno se le mueve el piso, entonces la fuerza normal, el contacto que hace el suelo sí trabaja. Por ejemplo, en un ascensor, la normal, la fuerza de contacto que hace el suelo usted, lo aumenta, lo saca del reposo y lo lleva a una velocidad grande para hacerlo subir. ¿Sí? La fuerza de peso también, usted lo suelta en un paracaídas, se da el paracaídas, ¿no? Está en reposo, lo dejan caer, no lo hace nula, y la fuerza del peso lo hace, le hace un trabajo, está moviéndose hacia abajo, y la fuerza de peso también una dirección y aumenta su rapidez de matar contra el suelo. ¿Sí? Se mantiene para La percepción de tirarse para que el tirarse paracaídas introduce una nueva fuerza, que es el frenado del drag, que se llama, el roce viscoso de la regla me siento contra la I. tenía esa oportunidad de sentir eso. Si nunca la salva que era, yo tenía un primo que se la salva de él. Qué experiencia, ¿no? Ahí hay otra fuerza, entonces, ahí está la fuerza. En la tarea hay un ejercicio hacia el final que tiene que ver con la fuerza del drag, el arrastre, la fuerza de arrastre. Esa, ¿no es cierto?, importante para que la armada, por ejemplo, los barcos experimentan una fuerza de arrastre, porque el agua, ¿no es cierto?, el líquido choca contra la superficie y contra la cáscara y contra todo lo que esté pegado a la cáscara, produciendo un roce, una fricción entre el líquido y el objeto. Y el motor, ¿no es cierto?, tiene que trabajar contra ese arrastre. Si el arrastre es grande, a uno le cuesta bien. Va a tener esa roce carga eléctrica. La carga eléctrica en ciertas combinaciones con el magnetismo. En esa condición de roce, el agua también tiene carga eléctrica. Claro, tiene una estática, ¿cierto? Sí. Bien, puede ser bien completo. Entonces, ahí son el tipo de aplicaciones que surgen. Uy, ya. No voy a contestar. Ya, ahí está lo mismo, ¿no es cierto? Dado dos vectores, calcule el ángulo y ya lo hicimos. Ya mostramos de qué se trataba. Ahora, una aplicación útil para entender el trabajo es algo que se llama la proyección. Podemos decir que pensar que es como la sombra. Entonces, ahí tengo un vector V
Y fíjense que el B unitario es unitario, pues entonces es un vector que solo tiene tamaño 1 y que dice para dónde. Entonces, como dice para dónde, voy a trazar aquí una línea para decir algo sobre dónde está ocurriendo eso. ¿Ya? Entonces, si yo pudiera tener perpendicular a esto, una ampolleta bien lejos, quizás el sol, perpendicular a esto, dando sombra, ¿ah? Entonces lanza la luz sobre el A y el A deja una sombra aquí. Perpendicular a eso, los rayos del sol. ¿Ya? Entonces, imagínense que los rayos del sol caen en esta dirección. Claro, la situación límite es esa. Esto que está aquí sería la sombra. ¿Sí? O proyección. La proyección del vector A es la dirección del vector de B. Eso. Lo voy a llamar A sub B. ¿No? La sombra. La proyección del A es la dirección del B unitario. ¿Ah? Proyección de la componente, proyección o componente en la dirección de B. Vamos acá. Vamos acá. Tiene un sistema de coordenadas X, tiene un sistema de coordenadas Y, tienen un vector X unitario, tienen un vector A, y claro, en esa dirección tiene una componente A sub X, ¿o no? En la dirección de X unitario. Y en la dirección de Y unitario, tiene una componente A sub Y. ¿Ok? Y este vector en la dirección de N unitario tendrá una componente A sub N. ¿Sí? La sombra, la proyección. Así es que esto lo llamamos proyección o componente del vector A en la dirección de B unitario. Y haciendo trigonometría, es el cateto adyacente de un triángulo rectángulo que es recto ahí. Este es el cateto adyacente, aquí está la hipotenusa y aquí tenemos el ángulo que hay entre el vector B unitario y el vector A. Entonces, como este es el ángulo y esta es la hipotenusa, este tiene que ser el coseno. Así es que el coseno lo puedo calcular y es la magnitud de A por coseno de teta A. Así es que la proyección o componente del vector A en la dirección unitario es magnitud de A por coseno de teta AB, de la figura. ¿Ok? Pero por otro lado, sabemos que el producto punto entre dos vectores es la magnitud de A por la magnitud de B, por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Y si este módulo que está aquí yo lo pasara dividiendo, ya voy a aclarar eso, ahí está, está multiplicando, allá a la derecha, dejé solito eso. Entonces, cuando yo tengo un vector dividido por su norma, ¿se acuerdan de los vectores unitarios? ¿Cómo se calculaban? Como tomaba el vector y lo dividía por la norma. Eso lo vimos en parte. ¿Cómo calcular un vector unitario? ¿Ah? El inverso del modo. El inverso del modo multiplicando el vector. ¿Qué es lo que entrega aquí? Un vector unitario. O sea, este es ese caballero. Y si es ese caballero, retrocedí en vez de avanzar. Y si es ese caballero, entonces esto. Significa que la proyección de, aquí ya leí aquí la proyección de, no. Significa que esto que está aquí es lo mismo que eso, ¿no? Y eso justo es un punto entre A y la dirección. ¿Oh? ¿Ok? ¿Se ve? Si multiplico el vector A, producto punto con la dirección, obtengo esta componente. Esto es lo que dice. Cada vez que usted multiplica un vector por una dirección por producto punto, obtiene la componente o proyección del vector en esta dirección. Miren, tengo un vector A.
Yo sé que es a sub x según x más a sub y según y. Si el vector A lo multiplico por x unitario, vamos al producto. Entonces tengo a sub x según x más a sub y según y lo voy a multiplicar producto punto por x unitario. Pero x unitario es lo mismo que 1 por x más 0 por y. ¿Cierto? Y ahora este por s más este por s me da a sub x por 1 más a sub y por 0, que es a sub x. ¿Eh? ¿Y qué es lo que es a sub x? La componente del vector A es la división x. Si hago la misma operación, A punto y unitario, entonces voy a tener a sub x según x más a sub y según y, producto punto 0 según x más una vez según y, porque eso es unitario. Entonces, este por s más este por s me va a dar a sub i. Y si tuviera un vector en 3 dimensiones, ¿cuál será el vector? Y lo multiplico por z unitario, yo lo que tengo que obtener es a sub z. ¿Listo? Veamos. Entonces, A punto B unitario es la proyección o componente del vector A en la dirección del unitario. Recuerden que los vectores unitarios denotan dirección. Ahí está el resultado interesante. Entonces, por ejemplo, ahí dice, es como un recordatorio esta pregunta. La proyección a sub n de un vector A sobre la dirección definida por un vector unitario n se puede obtener haciendo producto punto. Ya. Para cada uno de los siguientes vectores determine la proyección de ellos sobre las siguientes direcciones. X unitario, Y unitario, A unitario, B unitario. Hagamos este ejercicio. ¿Puedo borrar acá? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Considere con dos vectores. El vector A, que vale 2 según X, menos 5 según Y, y el vector B, que vale menos 2 según X, más 3 según Y. Entonces, que obtengamos la componente de la división X unitaria, la componente de la división Y, la componente de la división A y la componente de la división B. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ¿cuánto sería A punto X unitario? 1 por 2, ya, A por X unitario sería, ya, ok, sí, pero a su vez, ¿no? ¿Qué es lo que es a su vez aquí? Es 2. Como dijo su compañero, entre la duda, 2 según X menos 5 según Y multiplicado por 1 según X más 0 según Y va a dar 2 por 1, 2 más menos 5 por 0, ya 2 por 1 más menos 5 por 0 y eso es 2, y 2 es a su vez. Si multiplico el vector A por Y unitario, ¿qué obtengo? Ya, pero el punto, estoy obteniendo la componente, la dirección Y, ¿no? Y eso se supone que es 2. Esto es así. Y uno puede hacer el cálculo, ¿no es cierto? Ya, el vector A es 2 según X menos 5 según Y, y el vector Y es 0 según X más 1 según Y. Y entonces, este con S más este con ese otro, me darán
2 por 0 más menos 5 por 1, que es menos 5. Efectivamente A sub i. Ok, vamos bien, pero uno puede hacer preguntas más interesantes. Supongamos que yo calculo la dirección de B. Entonces, la dirección de B es unitario. ¿Cómo se calcula? Uno divide por la norma de B al vector B. Y el vector B es lo que es. Entonces, aquí lo tenemos. La norma de B. Aquí, la norma de B. Norma de B va a ser raíz de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 4, 9, 13. Raíz de 3. Entonces, 1 partido por raíz de 13 multiplicando a B. B es menos 2 según X más 3 según Y. Ahí estamos. Y claro, como tengo que distribuir esa multiplicación entre la suma, me va a quedar menos 2 raíz de 13 multiplicando a X más 3 sobre raíz de 13 multiplicando a Y. Esa es la dirección. Es el vector que representa la dirección. Entonces ahora yo puedo hacer este cálculo. Puedo hacer el cálculo de A sub B. O sea, la proyección del vector A en la dirección B unitario. Y ese es un producto punto. Ese sería el producto punto, ¿no es cierto?, entre el vector A, que allá está, que es, ¿cuánto es menos 2 o 2? 2. 2 según X, menos 5 según Y, multiplicado por el otro vector que obtuvimos recién, que es menos 2 partido por raíz de 13, según X, más 3 partido por raíz de 13, según Y. Y como es un producto punto, yo puedo hacer esta componente la multiplico con esa, y esta otra la multiplico por esta. Entonces, ahí está, ¿qué está calculando? Perdón. La proyección del vector A en la dirección de B. Nosotros tenemos esa palabra de En dibujo, en dibujo. En dibujo. Si este es el vector A, no sé si lo dibujé bien, no importa. Y este es el vector B unitario, estoy calculando la longitud con signo de ese segmento. La sombra y La sombra. Que puede ser positiva, como ahí, pero que podría ser negativa. Déjame dibujar el vector B unitario así. Me acabo de dibujar. de la dirección. Ahí va a dar, A sub B va a dar mayor que 0, aquí A sub B va a dar menor que 0. Depende de la dirección del vector unitario o de la dirección del otro. De la dirección relativa. No se olviden que el producto punto relaciona la magnitud de A con la magnitud de B, que es un número positivo, y el coseno del ángulo. Entonces, si el ángulo es más chico que 90 grados, el coseno es positivo. Acá, la magnitud de A, que es un número positivo, por la magnitud, antes que lo vaya pisando, por la magnitud de B, que es un número positivo, 1, por el coseno del ángulo, que es más grande que 90 grados, eso es negativo. ¿Sí? Entonces, el signo acá viene porque el coseno del ángulo es más grande que 90 grados. Y acá el signo positivo viene porque el coseno del ángulo es positivo, acá es negativo el coseno, y eso significa que el ángulo es menor que 90 grados. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? El vector. El vector
A apunta para allá y el vector B es perpendicular y uno ilumina con un sol de arriba, ahí lejos, entonces la sombra, ¿no es cierto? Es un punto de tamaño nulo, ¿cierto? Porque el ángulo es 90 grados. Entonces el A sub B, que es el A punto B unitario en este caso, va a dar 0. Porque esto también es, ¿no es cierto? Esto también es la magnitud de A por la magnitud de un B unitario, eso es 1, esto es algún número, por el coseno de 90 grados, que es el ángulo que hay entre los vectores. Y esto justo es 0. Por lo tanto, esto da 0. ¿Ok? Entonces, esas son el tipo de situaciones que pueden ocurrir. Me voy a saltar eso. Vamos al resumen. Ahí. Entonces, lo que tenemos hasta aquí. Tenemos la definición del producto punto en 2 dimensiones, la definición del producto punto en 3 dimensiones. Fíjense que las definiciones de estas operaciones se hacen en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Se hacen en coordenadas cartesianas. Un buen profesor hace las definiciones en coordenadas cartesianas, que esa es la definición de la noche. Pero el resultado que fluye de esa definición es la conmutatividad. Bueno, la asociatividad no la puse quizás aquí. Esto fluye de la definición de arriba. A partir de esa definición que uno tiene. Hay profesores que parten por eso. Y dicen, la definición del producto punto es eso. La definición del producto punto es lo de ¿ya? Este es un resultado de esa definición. No es malo hacer eso, ¿ah? Pero entonces después uno usa esto, ¿y por qué uso esto? Otro profe no entiendo. ¿Mm? Ahí estamos. Entonces, las otras propiedades, ¿no es cierto? Está la asociatividad, que no la puse aquí, quizás por espacio, y esto de la componente. Entonces, A sub B es A punto B unitario. ¿Cómo estamos? ¿Y qué hora es? ¿Estamos en la hora? Después hay que hacer un ejercicio, aplicación. Solo como que comentario. ¿Me queda un minuto o no? ¿Cuántos minutos me quedan? 0. La norma, el teorema de Pitágoras. A punto A. Raíz de A punto A es el teorema de Pitágoras. Esto vale para 2D y para 3D. Y para 4D y para 5D y para todo lo que quieran. ¿Ya? El trabajo. El trabajo, yo dije delante, una fuerza por un desplazamiento. Pero si el desplazamiento es chiquitito, y a un desplazamiento chiquitito, pues sumamos otro desplazamiento chiquitito y otro desplazamiento chiquitito, y sumo todo, sumo una F de suma, el producto de una fuerza por pequeños desplazamientos, tengo un trabajo neto. Eso se llama una integral. La integral del pequeño trabajo a lo largo de un recorrido me da trabajo. Entonces aquí tenemos producto punto. Si yo tomo la fuerza y la multiplico por la velocidad, por el vector velocidad, la fuerza, por velocidad, tengo potencia. Potencia. Y ya lo vamos a llegar a eso. Va a ser un poco apretado, pero vamos a llegar a eso. Y muchas otras aplicaciones. Por ahí va la importancia del producto punto. Solo para cerrar. Si la velocidad va en una dirección y la aceleración va esencialmente en contra, significa que el ángulo es mayor que 90 grados. Producto punto negativo. El objeto está frenando, disminuyendo su rapidez. En cambio, si hay también, pues la aceleración va esencialmente en contra de la velocidad, también. Entonces la aceleración y la velocidad, ángulo mayor que 90 grados, está frenando. Así que no importa si estamos para allá o para acá, está frenando. Ahí, producto punto negativo, está frenando.
Si la aceleración va más o menos en la dirección de la velocidad, como ahí o como acá, el producto punto es positivo. Y el objeto está aumentando su rapidez. Y si, voy a saltar los ejemplos detallados. Ya. Y si la aceleración es perpendicular a la velocidad, entonces el producto punto es cero. Un ejemplo donde puede ocurrir eso. Y con esto ya damos por cerrada la clase. La aceleración centrípeta ocurre en la dirección de la rotación perpendicular. Este objeto realiza círculos. Voy a tratar de hacer con rapidez constante. Entonces, realiza un movimiento a una velocidad tangente a la trayectoria que hace el vector que tiene camino. Sin embargo, la aceleración centrípeta hacia el centro del objeto. ¿Se acuerdan de la vez cuando hablamos sobre él? Atrás por el si lo tienen en la derecha. Entonces, la aceleración está apuntada hacia el centro del giro, pero la velocidad es exponencial. ¿Cuánto va? ¿Cambia su rapidez? ¿Sí? Porque la aceleración apunta hacia el centro del giro, pero la velocidad es tangente en todo momento. Claro que aquí yo no he incluido mi respuesta el efecto de la gravedad. Por la fuerza. Ni el roce, ni eso. La rotación. Sí, es increíble. En el caso del trompo es un poquito más complicado porque el trompo si desliza sin arrastrarse. Como la rueda de un vehículo, ¿no es cierto? O cuando uno camina, uno va, se apoya y no se desliza. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago esto, el punto de contacto entre mí y el suelo no se desplaza. Si no hay desplazamiento, la fuerza de Rosa no trabaja. Porque la fuerza de Rosa está en un punto que no se desplaza. Fuerza de ese punto, desplazamiento nulo me da cero. Entonces Rosa no trabaja. Lo que trabaja para que no me pueda mover es en algún trabajo con la normal, después me dejo caer, en un trabajo con la normal, me dejo caer, y así no corro. Pero el roce no trabaja. Pero hay que ustedes se respaldan, ahí sí que el roce trabaja. ¿Ya? Pero eso lo vemos en los días que siguen. Entonces, el producto cruz va a esperar, ¿ya? Va a esperar que tengamos más madurez sobre los contenidos y que ya empecemos ya con la mecánica en la próxima clase.